Ernesto llega a la Ciudad de México y dice, me recibe la ciudad, mejor dicho, el país de las mordidas, con toda su indiferencia de animal grande, sin hacerme caricias ni enseñarme los dientes. Ernesto vivirá en la calle Bolívar en un cuarto de azotea, compartiéndolo con el Patojo. La visión de la ciudad de los pobres, la ropa tendida, las sirvientas trabajando, el más humilde cobijo. México en esos momentos es el país de la revolución desaparecida, borrada, derrotada, corrompida. Simultáneamente es un país en el que hay un hervidero de exilios. Están los guatemaltecos, que como el Che vienen de la contrarrevolución que organizó la CIA. Están los cubanos, están los nicaragüenses, los dominicanos. Ernesto encontrará, en principio, ciudad de paso, refugio, supervivencia. Y ni siquiera creo que en esos momentos se dé cuenta en la gran paradoja de haber venido a vivir a una calle que se llama Simón Bolívar. El primer trabajo que Ernesto encontraría en la Ciudad de México fue, curiosamente, de fotógrafo. Tomaba fotos aquí en la Alameda y en otros parques de la Ciudad de México a las familias, y el Patojo lo ayudaba. Era lo que llamaban en aquella época fotógrafo cubetero, porque traían una cubeta para revelar la fotografía. Conocimos toda la Ciudad de México, caminándola de una punta a otra para entregar las malas fotos que sacábamos. Luchamos con toda clase de clientes para convencerlos de que realmente el niño fotografiado lucía muy lindo y que valía la pena pagar $1 mexicano por esa maravilla. No solo fue fotógrafo ambulante, hay registro de que también vendía juguetes por los parques, juguetes de plástico. Personajes estaba haciendo desde abajo, en la miseria de la supervivencia cotidiana. Pero mucho tiempo pasa en México. Al iniciarse noviembre del 54, su amiga, casi novia, Hilda Gadea, quien había sido deportada de Guatemala, llegó a la Ciudad de México tras tomar un avión en Tapachula. Las penurias eran potentes en esta etapa. Ernesto le escribe a su amiga Tita Infante una carta que dice: cuando llegue el fin de mes tengo que hacer malabarismos y ayuno para quedar a mano. He tenido mis momentos de abandono, más bien de pesimismo. Cuando esto ocurre, como cosa transitoria de un día, yo lo soluciono con unos mates y un par de versos. El Patojo, sin embargo, consigue un empleo que sería fundamental, de velador en las bodegas del Fondo de Cultura Económica. No en esta, en las bodegas que están en la Avenida Universidad. Y entonces el Che aprovecha para visitarlo en las noches y quedarse a dormir ahí con un sleeping bag. Y empieza a leer como loco. Leía Bernal Díaz del Castillo y leía La Araucana de Silla y leía La breve historia de México de Vasconcelos
y aprovechó para empezar a leer El Capital. En su sleeping bag en las noches comenzó a leer El Capital. Mira, qué tremenda casualidad. Por accidente podrá reincorporarse a la medicina, aunque no en las mejores condiciones. Una doctora centroamericana lo presenta al doctor Mario Salazar Mayén, quien dirigía un par de centros de investigación en el Hospital General y en cardiología. Salazar Mayén le ofrece en principio una ayudantía en la sala de alergia del Hospital General de la Ciudad de México, que según Hilda estaba muy mal pagada y según Ernesto era gratuita. Tres mañanas trabaja en el hospital, sigue tomando fotos callejeras o vendiendo juguetes, ¿sí? Esta es una zona donde el Che se va a mover con gran frecuencia. Aquí renueva sus pasiones alimenticias. Por un lado, los refrescos embotellados, con lo poco que gana en el hospital, y por otro lado, los tacos de suadero. Carne que no me atrevo a recomendar en público porque es de origen desconocido, pero es lo más barato que existe. ¿Tienen de suadero, señor? No, mi amigo. Yo quiero saber, siempre quise saber qué demonios es el suadero. Porque yo los he comido, pero nunca he sabido qué carne es esa. No, yo desconozco. ¿A poco no sabe? Los he comido, pero ¿qué es eso? ¿No sabe? ¿Y usted sí sabe? Pues tampoco. Ah. ¿Quiere el suadero, señor? No, joven. ¿Qué carne es? Es costilla de res. No, pues si es el más barato del mundo, ¿cómo va a ser costilla de res? Bueno, aquí no, creo. Los tiempos han cambiado ya, la sociedad mexicana se modernizó, ahora te ofrecen tacos de bistec. Hay una historia que quizás sea más importante. Hilda cuenta. Ernesto estaba muy preocupado por una enferma del hospital que se llamaba Vieja María, ¿no? Muy conmovido, tenía un asma aguda, esta mujer. Y era una mujer muy miserable, que había tenido una vida económica terrible, y escribió un poema, Ernesto, que dice: Vieja María, vas a morir, tu vida fue un rosario repleto de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hambre para ser compartida. La muerte de la Vieja María parece haber impactado de una manera muy brutal a este doctor Guevara, que va adquiriendo a golpes una conciencia de lo que es América Latina. Perdón, doctor Besudo. Hola. Teníamos una cita con él para una entrevista. Bienvenidos. Muy buenas. Buenas. Paco Ignacio Taibo. Yo conocí a Guevara cuando yo era estudiante de medicina. Ajá. Él vivía en el laboratorio del maestro Salazar Mayén. Y ahí dormía. Él dormía en las mesas En las mesas. y él comía en el instituto. En el comedor donde comían los médicos y Con las los enfermeras. médicos, sí, sí. Pero entonces la combinación suya con Guevara surgió de ahí, pero también del andar trepando montes y montañas. Bueno, yo toda la vida fui alpinista desde la edad de 16 años. En México antiguamente se celebraba el Día de las Banderas. El 12 de octubre. Sí. Entonces, él tenía una bandera cuadrada chiquita que no era propiamente la bandera de Argentina, sino una bandera especial que él se hizo. Porque él ya tenía ese espíritu revolucionario. ¿Y qué hizo? Y él no estaba de acuerdo con
no sé quién gobernaba en ese momento. Acaba de caer Perón y debe estaba haber el sido gobierno de los militares. Él estaba en contra de eso y entonces él le hizo modificaciones a la bandera para que, porque era el sentimiento de él. Doctor, y desde su perspectiva de médico, ¿no le parece sorprendente que haya logrado ocultarles el asma? En la ascensión al volcán, sí, él me lo debió haber comentado para tener cuidado especial. Y se lo cayó. Él se lo cayó y él subió. Él era una persona muy sencilla. A mí me enseñó a tomar mate. Él todos los días tenía su bombilla. Sí. Muchas gracias. Encantado, señor. A sus órdenes cuando gusten. Mucho gusto en recordarme. Era una gran persona. Era una gran persona. Yo siento que él era una gran persona. Yo creo que él era muy amable. ¿Sí? Okay. Esta es la última etapa en que Ernesto intenta continuar con el mandato familiar de la medicina. Pronto los acontecimientos terminarán de empujar. Por esos días de la segunda mitad de junio, en sus visitas a los exilados cubanos, Ernesto entra en contacto con el menor de los hermanos Castro, Raúl, un personaje de rostro aniñado, quien tras la amnistía reciente se ha tenido que exilar. Raúl, con formación marxista y además con el asalto al Moncada en sus espaldas, debió resultarle a Ernesto mucho más atractivo que los exiliados latinoamericanos con los que había estado previamente en contacto. El impacto de las conversaciones con Raúl hace que Ernesto Guevara se dé una vuelta a la hemeroteca de la universidad para releer la historia del asalto al Moncada. Será en algún momento de la segunda semana de julio del 55 que Ernesto recordaría como una de esas noches frías de la Ciudad de México, a pesar de que era verano, cuando se encuentra con el mayor de los hermanos Castro, el líder indiscutido del movimiento de resistencia batista que empieza a llamarse 26 de julio. Fidel se encuentra a Ernesto en la casa de María Antonia González, un poco el hada madrina de este grupo de exilados en cuyo hogar de Emparán 49 han ido cayendo uno por uno los cuadros del exilio cubano. Aquí, en Emparán número 49, a unos 4 metros del Monumento de la Revolución, el doctor Ernesto Guevara se va a encontrar con el precomandante Fidel Castro, dirigente del 26 de julio. Buenas tardes. Paco Ignacio Taibo, estamos haciendo un documental sobre el Che Guevara. Entonces queríamos si nos permitía pasar. Permiso. La casa de María Antonia era el punto de contacto de los revolucionarios cubanos. Aquí llegaban, ¿sí? Ella estaba casada con un luchador de lucha libre mexicano de extraño apodo de combate que se llama Medrano, pero era una activista dedicada del 26 y era el enlace. De aquí llegaban, aquí quedaban contactados en la red del 26. La conversación aquí en el sede de Emparán, donde vive el caballero ahora, duró 8, 10 horas. Yo noté cuando escuché a testigos de esta conversación y leí las propias reflexiones que ellos dos hicieron sobre esta conversación, anoté una frase que dice: Guevara, un hombre que en estos momentos de su vida había aprendido a mantener la distancia, a soterrar sus emociones, ha quedado profundamente impresionado con su interlocutor. Ha sido capturado por la magia de hipnotizador, de domador de serpientes de Fidel. Al día siguiente escribe en su diario: un acontecimiento político es haber conocido a Fidel Castro, el revolucionario cubano, muchacho joven, inteligente, muy seguro de sí mismo y de extraordinaria audacia. Creo que simpatizamos mutuamente. Yo creo que más que eso, Fidel ha estado reclutando para la futura invasión a Cuba. Fidel se había comprometido, después de haber salido de la cárcel en Cuba, en el exilio, a regresar a dar la guerra a la dictadura. Y su presencia en México obedece al intento de coordinar un núcleo de combatientes del 26 de julio, a financiar
el armamento, el entrenamiento, y organizar una expedición que regresara armada a Cuba para combinarse con los movimientos urbanos. Entonces la reunión aquí en casa de María Antonia va a ser el disparador de esta relación que va a conducir a Ernesto Guevara muy poco a incorporarse al 26 de julio y empezar el proceso de entrenamiento. Un par de años después, Ernesto le diría al periodista argentino Ricardo Massetti: Fidel me impresionó como un hombre extraordinario. Las cosas más imposibles eran las que encaraba y resolvía. Tenía una fe excepcional en que una vez que saliese hacia Cuba, iba a llegar. Que una vez llegando iba a pelear y que peleando iba a ganar. Compartí su optimismo. Había que hacer, que luchar, que concretar, que dejar de llorar y pelear. En agosto del 55, Hilda le dice a Ernesto que es muy posible que esté embarazada. Le propone matrimonio y entran en el delirio de la burocracia mexicana con los extranjeros. Que aquí no puede, que él es exilado, que ella es peruana. Total que enloquecidos no hayan cómo casarse, hasta que uno de los doctores, amigos de Guevara, dice que tienen contacto aquí, en Tepozotlán. Tepozotlán está a unos 25, 30 minutos de la Ciudad de México. Supongo que no lo conocían. Cuando lo hubieran visto, este pueblo es maravilloso. Es uno de los pueblos con más regambre virreinal y al mismo tiempo su siglo XIX es bien bonito, ¿no? Bien bello el pueblo. Y bueno, qué mejor lugar, ¿sí? Si te vas a casar, pues cásate. Y si te vas a casar, pues cásate en Tepozotlán. No te cases en una burocrática oficina en la Ciudad de México o en otro lado. Buenas tardes. Buenas. Por favor. Gracias. Con traje y con corbata, debía estar pero incomodísimo, ¿no? Resulta muy interesante del acta que registra quiénes fueron el pequeño grupo que aquí se reunió de testigos. Viene Lucila, la amiga de Hilda, y del lado de Ernesto firman dos doctores. Nunca volverá a usar esta firma. O sea, estamos más o menos en el momento en el que desaparece Ernesto Guevara para aparecer el Che. Bueno, pues muchas gracias. Muy amables. Muy buenas. Queríamos ver si podíamos hablar al número 16. ¿Qué creo que no sirven los interfones? No, no sirven los timbres. Pero creo que se puede pasar. Ándele. Es que aquí vivió el Che, amigo. En la calle Nápoles 40, el número 16, que parece no estar en estos momentos habitado, vivieron el Che y Hilda. Las relaciones entre Guevara e Hilda
parecen contradictorios. Durante mucho tiempo la fuente de información eran las memorias de Hilda y algunas cruzadas con algunas cartas. Aquí en este departamento debe haberse producido dos cosas. Una de ellas es una de las primeras broncas caseras que tuvieron por culpa de una carta. Le escribe Ernesto a los padres de Hilda, en que dice: para mí la casa desarregladona y la comida medio sosa, junto con mi compañera muy saladita y sobre todo muy compañera, es el ideal de la vida. Y Hilda, que lee la carta, se enfurece, dice: ¿cómo que la comida medio sosa? Ella dice: soy buena cocinera, sobre todo de platos peruanos, pero porque eran muy condimentados, él no probaba por la alergia, prefiriendo como buen argentino un bife y ensalada. Sin embargo, le gustaban algunos de los platos peruanos que yo preparaba, siempre que no tuvieran pescado ni muchas especies. Híjole, vaya lata darle de comer a Ernesto. Y la otra cosa es, después de nacer, Hildita, hay una foto que debe haber sido tomada aquí, que tiene una particular ternura. Ernesto está sentado en la cama y la nena igual, que por cierto se llamaría Hilda Beatriz, ¿sí? Y la mira, y la nena lo mira a él. Y es una foto de una entrañable ternura, como si de repente dijera: esto soy yo ahora, esto es la vida, soy padre, ¿no? Esta es mi hija. Esta especie de sorpresa que produce la paternidad. Necesitan un permiso para que puedan ingresar. ¿Y por qué? Tienen que pedir un permiso a la Dirección General de Bosque y Bosque. ¿Va a hacer una toma? No se puede. Bueno, vamos a la Casa del Lago. Déjenos trabajar, jefe. No nos estén tocando los dedos. Es una cosa de lo... Vamos a hacer 30 segundos para un programa de televisión que corre 26 países. Y es una toma porque el Che remaba aquí, eso es todo. Necesita un permiso. Jefe, es la razón, no las normas. Por eso esta ciudad está como está, yo sé, pero usted mire para bueno, ahorita que venga mi jefe, si él órale, que venga su jefe. La indicación conforme al reglamento del bosque, si no cuenta con permiso no puede hacer la grabación del... Órale pues. En el verano del 56, este extraño grupo que integraban los exiliados cubanos del 26 de julio y Ernesto Guevara, el doctor, comenzaron una serie de entrenamientos de lo más extraños. Uno de ellos era venir a remar al lago de Chapultepec. Parecía más un grupo de colegiales escapados de sus horas de clase que un grupo de entrenamiento de lo que sería uno de los movimientos armados más importantes de mitad del siglo XX. Un nuevo personaje se incorpora al grupo, el luchador de lucha libre Arsacio Vanegas. Este hombre estará a cargo del entrenamiento físico de los reclutas. Buenas tardes. ¿El gimnasio está abierto? Aquí en el 118 de Bucareli estaba el gimnasio de un personaje que va a ser clave en el entrenamiento de los jóvenes del 26 de julio y de Ernesto, el luchador Arsacio Vanegas, un tipo maravilloso que dice: pues yo los entreno. Jugaban básquetbol, hacían pesas, ejercicio, y aquí Arsacio descubre que el Che tiene asma, porque el Che anda con un leve ataque de asma, y el Che le dice: no se lo cuentes a nadie, por favor.
Y él dice, pero ¿cómo te voy a entrenar con asma? Y él dice, tú y yo, guárdame el secreto. En enero de 1956 empieza el entrenamiento fuerte. Ernesto cambia de dieta para bajar de peso y prescinde de pan y de pastas. Descuida los experimentos sobre alergia que hace en el hospital, deja abandonada la cátedra de fisiología que había ganado. Parte del entrenamiento en la primera etapa fue subir hacia aquellos cerros. Se citaban el grupo del 26 de julio en el cine Linda Vista y subían al cerro del Chiquihuite y a los cerros cercanos en el norte de la ciudad, que en aquella época no estaban urbanizados, en larguísimas caminatas. Es notable la moral que acompañaba este grupo. De veras, esta generación se había juramentado moralmente a tirar a la dictadura de Batista.